Bien, nos dice en esta carta Judas, vamos a leer hasta el versículo 5, inclusive. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que si el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Vimos ya en las clases anteriores, Judas comienza su carta y ya nos indica primeramente quién es, segundamente nos indicó en el versículo 3 el propósito que tenía de escribir esta carta. Primero pensó escribir sobre la salvación, pero luego cambia su objetivo y lo que hace es exhortar a aquellos que leían la carta por primera vez, exhortar a la defensa de la fe que había sido dada una vez a los santos. Es decir, ya definió su propósito. Y él cambia su objetivo de escribir sobre la salvación común, cambia el objetivo y escribe sobre una grave situación por la que estaban pasando las iglesias en ese tiempo, ya en la iglesia primitiva, que era que se infiltraron en las iglesias hombres, como dice Judas, impíos, que convierten el sagrado evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo en una serie de maquinaciones y una serie de argumentaciones que distorsionaban la esencia del evangelio. Vimos el domingo pasado, un aspecto que muchas veces lo pasamos por alto, y es que Judas no define claramente, es decir, no define a quién se estaba refiriendo cuando hablaba de estos falsos maestros y cuál era la doctrina de estos falsos maestros. Ahora, recordemos esto. Judas, igual que Pedro, no lo aclara para no etiquetar una doctrina o determinadas personas, sino dejar que el concepto sea amplio para que se pueda aplicar a través de la historia de la Iglesia a todos los que fueran parecidos a esos falsos maestros y a esas falsas doctrinas. Es decir, Judas no quiere dejar, igual que Pedro, nada fuera de este recuadro, de este contexto. Y antes de proseguir con su descripción de los falsos maestros, él ya habló sobre el carácter, sobre la conducta y sobre la enseñanza de los falsos maestros. Judas recurre a la historia del pueblo de Israel y da 3 ejemplos que toma del Antiguo Testamento. Y da 3 ejemplos del juicio de Dios. Notemos también que Pedro toma 3 ejemplos de la historia. En el estilo literario, tanto de Pedro como de Judas, utilizan las tríades, es decir, son ejemplos que dan 3 aspectos que, si bien son diferentes, la enseñanza es similar. Pedro presenta un orden cronológico. Ustedes recuerdan que
en la segunda carta de Pedro, siempre cuando hablamos de Pedro desde el punto de vista de la carta de Judas, es que nos estamos refiriendo a la segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Vimos que eran prácticamente en una gran parte de estos dos, tanto de la carta como del capítulo, eran paralelos en gran parte. Es decir, Pedro da también 3 ejemplos y presenta un orden cronológico. El diluvio, los ángeles, el diluvio, Sodoma y Gomorra. Judas da también 3 ejemplos, pero recurre a un orden temático, no tanto cronológico, en el cual menciona a los israelitas incrédulos en el desierto, a los ángeles caídos y a los pobladores de Sodoma y Gomorra. En los 3 casos, según afirma, los lectores de la carta conocían, es decir, él les hace recordar lo que los lectores conocían. Evidentemente eran lectores que tenían un gran conocimiento de las Escrituras. Recuerden que cuando hablamos de Escrituras, en el Nuevo Testamento se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Él afirma que los lectores de la carta conocían. Judas enfatiza el tema de la desobediencia y rebelión contra Dios, que lleva inevitablemente a la condenación. Versículo 5, que hemos leído: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Para comprender los 2 primeros ejemplos de la historia de Judas, debemos comprender lo siguiente. Los hombres que estaban corrompiendo a la iglesia, que se habían infiltrado en la iglesia, no se consideraban a sí mismos enemigos de la iglesia. Esa era una de las dificultades que en las iglesias había para identificar a esas personas, sino como pensadores de vanguardia, por sobre los creyentes comunes, como una élite espiritual. Recordemos que en la clase pasada hablamos del gnosticismo, y en el gnosticismo había estas ciertas características de una élite que había recibido una revelación especial. De ahí que después surgieron algunos evangelios en forma individual de determinadas personas. Se veían a sí mismos como líderes y no como corruptores de la iglesia. El primer ejemplo tiene que ver con el pueblo de Israel. Judas toma el relato del libro de Números, de los capítulos 13 y 14. La historia enseña que la poderosa mano de Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud, sacando de la tierra de Egipto donde estaban esclavos, que habían estado durante muchos años, y guiándolo posteriormente por el desierto hasta la frontera con la tierra prometida, es decir, cuando llegan a Cades Barnea. Los israelitas enviaron en ese momento a 12 espías. Les recuerdo un poco la historia que hay en el trasfondo. Envían a 12 espías para hacer inteligencia militar, lo que hoy llamaríamos la inteligencia militar. Los envían para ver qué había y qué pasaba en la tierra donde ellos tenían que entrar, es decir, en la tierra prometida. ¿Qué pasó con esos espías? A ver si alguno de ustedes se acuerda. 10 dijeron que era peligroso, que los hombres eran grandes, que no iban a poder conquistar. Y menos José y Caleb. Exacto. Menos 2 que eran José y Caleb, como dice Claudio, que dijeron que emanaba leche y miel y todo. Ajá. Josué y Caleb. Josué y Caleb. Es decir, que por un lado, estos 10, en un sentido, pusieron en duda lo que Dios había dicho, de que entraran a poseer la tierra. Y estos otros 2, que, digámoslo así, a pesar de haber querido exhortar al pueblo y alentar al pueblo a que entraran a la tierra prometida, Josué y Caleb, sufrieron junto con el pueblo
los 40 años que luego Dios los sentenció a estar vagando en el desierto. Porque Dios dijo, ninguno de los que haya salido de Egipto de más de 20 años va a entrar en la tierra prometida, sino que van a quedar en el desierto. Ahora, Josué y Caleb también sufrieron esas consecuencias, a pesar de esos no haber aceptado, no querían aceptar la opinión de estos 10. La consecuencia entonces de Dios es que andarían vagando, como pasó durante 40 años que estuvieron de aquí para allá. La salida de Egipto fue precedida de poderosas obras que Dios hizo mostrando tanto su soberanía como su omnipotencia. No cabe duda que Dios hizo esa obra de gracia porque amaba a Israel, que era su pueblo. Como una imagen vívida de la redención, la historia del Éxodo era una poderosa ilustración del amor de Dios por su pueblo, simbolizado y conmemorado en la Pascua. Los falsos maestros negaban la soberanía de Dios, y aquí Judas lo pone de manifiesto en el hecho de la redención de su pueblo, sacándolo de la esclavitud a los que estaban sometidos. Pero aún así, siendo objeto de la gracia, era un severo recordatorio del juicio divino. Judas le recuerda que por su gracia el Señor los liberó, pero también les recuerda que por su santidad el Señor juzgó a aquellos que habían desobedecido, habían puesto, no tanto desobedecido, sino haber puesto en duda lo que Dios había ordenado. Notemos que, aunque Judas sabía que sus lectores estaban conscientes de la historia, porque le dice, ya que una vez lo habéis sabido, la usó para revelarles la inmutable actitud de Dios hacia cualquiera, en cualquier tiempo o en lugar que corrompa y manipule las Escrituras. El juicio de Dios contra los apóstoles se detalla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y ustedes tienen ahí unos 6 o 7 versículos que pueden leer. En el versículo 6, vamos a avanzar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este es uno de los versículos más difíciles posiblemente del Nuevo Testamento y también de toda la Escritura. Al referirse a los falsos maestros, para los que Dios estableció un juicio que se cumplirá inexorablemente en su tiempo, Judas mencionó a los del pueblo de Israel para que sus lectores comprendieran que si destruyó a los rebeldes e incrédulos, la misma suerte les espera a los mentirosos que enseñan falsa doctrina. El segundo ejemplo de rebelión que Judas usa tiene que ver con los ángeles. Dios no perdonó a aquellas poderosas criaturas a las que había dado posiciones de poder, principados y autoridades, se refiere a los ángeles. También Dios les había dado ciertas tareas, entre las que incluían la de servirle de mensajeros. Los ángeles tienen muchas misiones. El hecho de que estos ángeles no están específicamente identificados indica que Judas supuso que sus lectores conocían los detalles de la extraordinaria rebelión. Este difícil pasaje nos plantea varios interrogantes entonces. ¿Quiénes eran estos ángeles? ¿Cuándo pecaron? ¿Cuál fue el pecado que cometieron que trajo tan graves consecuencias? En este pasaje, en el pasaje paralelo a este, Pedro se limita a decir que los ángeles pecaron, pero Judas amplía la explicación. Y los comentaristas han ofrecido 3 opiniones principales en cuanto a la identificación de estos ángeles. Algunos autores que hacen referencia al libro apócrifo de Enoc, ya hemos hablado un poquito y vamos a volver sobre este tema más adelante, interpretan que se trata
de ángeles que habiendo sido creados sublimes y poderosos, Dios les había dado para habitar y gobernar el cosmos, dándoles la misión de interceder por los hombres. Pero se rebelaron contra Dios y fueron desposeídos de su lugar de residencia y arrojados a las regiones tenebrosas del infierno. Estos están allí en perpetua prisión hasta el día en que serán juzgados en el final de los tiempos. Recibiendo su sentencia definitiva, esta era una creencia arraigada en el judaísmo palestino, es decir, en el judaísmo de Palestina. Esta idea de que se está refiriendo a los ángeles que Satanás arrastró en su rebelión, tiene una seria objeción. Esta interpretación no tiene más consistencia que las citas de un libro apócrifo sin ninguna autoridad para sostener esta teoría. Es decir, no hay evidencias en el Antiguo Testamento sobre que esto pudo haber sido así. Otros autores entienden que Judas se está refiriendo a la caída general de los ángeles, que siendo arrastrados por Satanás en su propia caída fueron condenados eternamente por su pecado y están reservados para ser juzgados en el día grande del futuro. Y esto también es difícil de aceptar, puesto que Judas afirma que están reservados en prisiones de oscuridad, la cual no se aplica a la actual posición de Satanás y los demonios. Realmente los demonios y Satanás están en libertad, ejerciendo y dentro de los límites dados por Dios, ejerciendo su malvada influencia en el mundo. Esa es una realidad, es decir, no están todos encarcelados. Ahora bien, hay una tercera línea de interpretación. Para muchos autores, lo más convincente es aceptado por varios padres de la Iglesia, es la que afirma que Judas se refirió a un pecado gravísimo de algunos de los ángeles caídos relatado en el libro de Génesis 6, del 1 al 4. Y lo vamos a leer porque es un pasaje que muchas veces leemos, pero no nos hemos detenido a analizar en profundidad. Génesis 6, estas Biblias nuevas. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. El versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pasaje difícil, ¿eh? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. El pecado relatado en este pasaje en el Antiguo Testamento fue tan grave que Dios encarceló a los demonios transgresores para evitar que volvieran a cometer tal perversidad. Judas describe dos aspectos íntimamente relacionados del pecado que cometieron. Primero, no guardaron su dignidad. En vez de pertenecer en su propia esfera de autoridad asignada por Dios, salieron de esa esfera, de esos límites que Dios le había fijado. Segundo, abandonaron su propia morada. Junto con Lucifer se rebelaron contra su papel y lugar de seres creados. Es decir, que en parte estos demonios fueron arrastrados inicialmente por Satanás y formaban parte de las huestes demoníacas de Satanás.
Cuando Dios los expulsó del cielo a causa de su rebelión, algunos continuaron su descendente caída hasta el punto de tomar aspecto masculino humano y cohabitar con mujeres humanas, a fin de procrear una generación de hijos poseídos por demonios y totalmente corruptos. Dios envió a esos ángeles rebeldes a un lugar bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora vamos a tratar de interpretar esto que hemos dicho. Hay varias razones para entender que la relación narrada en Génesis 6, que ocasionó la concepción de hijos a las mujeres de la tierra, tiene que ver con los ángeles a los cuales Judas se refiere. En el tiempo en que Judas escribe, era enseñado y creído por el pueblo judío que Génesis 6 menciona un pecado cometido por algunos ángeles que, habiendo abandonado la dignidad, el lugar, la morada que Dios les había designado, se habrían materializado y descendieron atraídos por las hijas de los hombres, engendrándoles hijos. Josefo, famoso historiador judío, contemporáneo al tiempo de Judas, escribió: muchos ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron hijos que resultan ser injustos. Tengamos en cuenta esto. Los ángeles pueden tomar figuras humanas. Tenemos ejemplos en la Biblia incluso que comieron, que estuvieron, demás. Ahora, ¿pueden los ángeles, siendo seres espirituales asexuados, porque el Señor Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, poder engendrar hijos en mujeres, personas humanas? Esa es la primera objeción que tiene y que tuvo esta teoría. Ahora, la Biblia, generalmente usada entre los judíos del tiempo de Judas, que era la versión de los 70, la Septuaginta, en nuestras versiones se lee hijos de Dios. Así se lee en la Reina Valera, Nueva Versión Internacional, en la Biblia de Jerusalén. Pero en la 70 se lee una variante que es ángeles de Dios, donde nuestras versiones tradujeron hijos de Dios, se lee en la 70 original ángeles de Dios. En la versión hebrea siempre se refiere a los ángeles en las citas del Antiguo Testamento. Todas esas citas son referencias a ángeles. Y es sumamente improbable que si todas las citas del Antiguo Testamento que contienen este título se refieren sin duda alguna a los ángeles, la que corresponde al texto de Génesis tenga un significado diferente. Es decir, si en todas las citas lo que corresponde al original es el concepto de ángeles, no tiene sentido que en un pasaje como es este se considere a los hijos de Dios como personas, como hombres. Es decir, que tenga una interpretación diferente. La iglesia primitiva entendió a Judas como referencia a Génesis 6. Hasta la última parte del siglo IV no se conoció otra interpretación. En este tiempo surgió la interpretación de Julio Africano, un gran teólogo, que en sus escritos dice: en mi opinión, el Espíritu Santo nos dice que los hijos de Set son los llamados hijos de Dios. Sin embargo, aunque esta interpretación, la setita, se sostuvo hasta la Edad Media y aún en versiones modernas, porque la encontramos en la versión de Scofield, si ustedes leen, no tiene apoyo directo en el texto bíblico. Resumiendo, la teoría de que los hijos de Dios eran hombres malvados, que eran descendientes de Set, que era la descendencia buena, pero se pervirtieron, no tiene asidero, porque en realidad la palabra se está refiriendo a seres celestiales. Que los seres celestiales no pudieron
y esta es una opinión muy personal, pero que surge también de las interpretaciones, procrear siendo seres espirituales asexuados con mujeres nos indica que hay una tercera vía. ¿Cuál era el propósito de Satanás y de los demonios? Era y fue tomar posesión de hombres endemoniados con la posición satánica y de ahí desarrollar toda una generación que genéticamente tuviera el ADN satánico. Casi nada. Por eso, lo que intentaron hacer es tergiversar el orden natural que Dios había dado en la creación. Y es por eso que Dios los castiga de esta manera tan severa. Porque no castigó a los otros demonios ni a Satanás de la forma que castigó a este grupo de ángeles. Es decir, crear una descendencia con un ADN demoníaco. Y eso es lo que Dios no permitió. Y por eso los mandó a las profundidades a esperar el juicio final. Es un pasaje muy difícil, además muy difícil de congeniar muchas interpretaciones, pero esto creo que es la interpretación más razonable que podemos encontrar en la palabra de Dios. El tercer ejemplo, después vamos a ver si hay alguna pregunta, espero que no sea muy difícil. Si no, esta es la clase que viene. En el versículo 7 nos dice, volvemos a Judas 7. Bueno, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pedro también tomó el ejemplo de Sodoma y Gomorra, así que muchas de las cosas que vamos a decir ahora ya las dijimos cuando estudiamos 2 Pedro 2. El tercer ejemplo tiene que ver con el juicio y la destrucción por fuego y azufre de las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que estaban en la llanura. Las ciudades de Atma, Semboim y Zoar, aunque Zoar no fue castigada. Situadas en la llanura inhóspita del Jordán, en las proximidades del Mar Muerto, que suele denominarse como la Pentápolis, es decir, Penta 5, Polis, ciudades, las 5 ciudades. Antes de su destrucción, el libro de Génesis describe la región como fértil, un lugar apropiado para plantar cultivos y criar animales. Así era la región. No hace falta extenderse en las perversidades de aquellas ciudades, sin embargo eran tan graves que clamaban al cielo. La perversión en materia moral, entre otras cosas, se manifestaba en la práctica de la homosexualidad, en una promiscuidad absoluta. Este pecado está expuesto cuando los habitantes de la ciudad, nos dice la Nueva Versión Internacional, encontramos esta historia en Génesis 18, nos dice que tanto jóvenes como ancianos pretendían conocer a los varones que Lot había recibido en su casa sin saber que eran ángeles, haciendo gran violencia para tratar de conseguirla. Recordemos que cuando en la palabra aparece el concepto de conocer desde el punto de vista personal, está hablando del acto sexual.
Dios condenó a esas ciudades reduciéndolas a cenizas. La Biblia describe el castigo divino sobre ellas, cuando hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Posiblemente ningún otro incidente en la historia causó tanta impresión sobre el pueblo judío como lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Estas ciudades, símbolos de la depravación e inmoralidad y ejemplo del juicio de Dios, es usado repetidamente en la Biblia. El mismo Jesús la utiliza, encontramos Mateo 10, 11, Lucas 10, etc. ¿Cómo? Nos dice, o de un modo semejante a Sodoma y Gomorra, Judas enseña que el juicio de Dios sobre esas ciudades se debió que, a semejanza de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, del versículo 6, también estos fornicaron yendo detrás de otra capolizarne. Según la traducción literal del griego, significa carne extraña. ¿De qué está hablando Judas? Evidentemente está hablando de las relaciones homosexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es interesante considerar que los hombres de esas ciudades trataron de relacionarse con los varones, porque los ángeles tenían la fisonomía de varones y serían sumamente bellos. Y estos homosexuales se encandilaron con estos ángeles. Trataron de relacionarse con los varones, no con mujeres, que visitaron a Lot y que eran ángeles. Lo que vendría a confirmar la interpretación de otra carne como una referencia al pecado de los ángeles al que se refiere en el versículo 6. Lo que se destaca del ejemplo, sea cual sea la interpretación que se le dé, es que del mismo modo que la perversión anterior, estos también fueron vicios contra naturaleza. Al pretender mantener relaciones hombres con hombres, pervertían el diseño divino, un hombre, una mujer, para la sexualidad humana. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, estas ciudades. Estas ciudades son puestas como ejemplo del fuego perpetuo que cae sobre los impíos con certeza y severidad. Esto está de acuerdo a la enseñanza general de la Biblia, en la que el infierno se describe como fuego que arde eternamente. Ya en alguna vez dijimos que no podemos tomar la idea de fuego de manera literal, sino como una fuerza poderosa que consume, que no sabemos la naturaleza. Lugar determinado inicialmente para el diablo y sus ángeles, y donde se enviarán a los hombres que los han seguido, comenzando por la bestia y el falso profeta, como leemos más adelante en Apocalipsis 20. Judas expresa la idea de que Dios condenó a esas ciudades reduciéndolas a ceniza, pero haciendo una precisión al denominar al fuego eterno. El filósofo judío Filón, que nació en el año 20 a.C. y murió en el 45 después, decía que la tierra de Pentápolis, la llanura del Jordán, arde todavía. Es decir, un lugar que había sido una llanura fértil, que se podía vivir bien con productos de la naturaleza, se convierte en una llanura arrasada. Y este hombre dice, hasta el día de hoy arde todavía. Más de 20 veces, como ya mencionamos en la Biblia, estas ciudades se usan como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hay una estatua en la zona esa que se dice que es la mujer de Lot dándose vuelta hacia la tierra que está siendo consumida. Y en la zona, digamos, hay una parte más de montaña y una parte donde ya empieza toda la estructura del Mar Muerto, ¿no? Sí.
también, ¿no? Es toda una vegetación muy especial y la montaña es muy árida, o sea que de un lugar donde se decía que era un vergel y por eso Lot puso sus ojos porque era amplia para el desarrollo Sí. del ganado y todo, Quedó árido, destruida. No Ahora- es desierto, pero sí muy árido, muy seco. Ah. En conclusión, los tres ejemplos citados por Judas, el de los rebeldes de Israel, el de los ángeles y el de Sodoma y Gomorra, son las mejores ilustraciones para enviar una inequívoca advertencia a las generaciones futuras. De pecadores rebeldes, concretamente, que los depravados no pueden vivir impíamente y al mismo tiempo escapar del juicio y la sentencia de Dios. Esa es una advertencia. Segundo, Dios no hace acepción de personas y los que viven impíamente, rebeldes a su voluntad, enseñando perversidades contrarias a la revelación bíblica, deben esperar el mismo juicio que les ha manifestado en otros momentos de la historia. Y el espíritu de Sodoma y Gomorra todavía sobrevive. No sobreviven como ciudades, pero sobreviven como influencia demoníaca en nuestro tiempo también. Es decir, cuando muchas veces vemos algunos programas de televisión, algunas personas en la televisión, nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra están en medio nuestro. Y por la gracia de Dios, porque no es que el regreso del Señor sea considerado tardanza, como ya hemos visto, sino que Dios espera porque no quiere que nadie se pierda, vemos que no hemos sido sometidos al juicio, al tipo de juicio como Sodoma y Gomorra de la antigüedad. Pero que sí, nuestra civilización, así como la conocemos, va a ser sometida al juicio de Dios. Y todos los impíos, los que obraron impíamente, los que se rehusaron a aceptar la gracia salvadora de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, van a ser condenados. Esa es la advertencia severa de Judas para su tiempo y para nuestro tiempo. Sobre todo sobre el perverso, ¿no? El perverso, el que somete, el que ejerce esa violencia sexual. Justo yo ayer estábamos hablando en esta actividad que hubo sobre todo lo que es abuso y cómo está relacionado lo demoníaco con todo lo que es el abuso y la perversión del ser humano, ¿no? Sí. Porque a veces castigamos muy duro a un muchacho que está confundido en su sexualidad y vamos con todo el juicio de Dios, pero atrás de eso está la perversión de un hombre que violó a ese joven de niño y que tiene ese trastorno porque le quedó la huella, o somos muy duros con el que quizás necesita un acercamiento, no que aceptamos el estilo de vida. Dios ama al pecador y nosotros como cristianos tenemos que ofrecer amor, no ama su estilo de vida. Pero tener en cuenta que el perverso, el que promociona todos estos abusos y la sexualidad tan perversa como involucrar a niños en videos pornográficos, todas esas cuestiones perversas, a mí me llena el corazón de decir, ¿cómo van a ser juzgados por Dios? Quizás la justicia humana cada vez se va volviendo más tolerante, a punto que están ahora promoviendo que si hay una relación consentida con un niño, con un menor, no va preso el adulto que tiene relación. Y a eso apunta la sociedad, la cultura desarrollada del siglo que estamos viviendo, ¿no? Pero cómo me gusta a mí, es decir, vas a ser juzgado, vos que estás en lo oculto, haciendo esos videos sucios.
violentando a niñitos, a veces pequeñitos. Cómo me llena el corazón el decir hay un juicio, hay un castigo que no va a ser como esto, ¿no? De la que sobornado para que esa persona no sea juzgada o no caiga presa, ¿no? Así que esto que leemos así muy livianamente, nosotros tenemos que tener esa certeza. Lo mismo cualquier cosa injusta, ¿no? Que nos toca, que las leyes no cumplen, que la justicia tampoco. Así que bueno, es un tema tremendo, y este espíritu de Sodoma y Gomorra violentando al inocente, como eran súper, aún a lo puro como estos ángeles, está cada vez más presente. Y nosotros como iglesia tenemos que orar mucho por esto, porque cada vez se acentúa más esta invasión al derecho de un niño, al derecho de un adolescente, ¿no? Y le pasan por encima la ley. Es cierto. Bueno, perdón, pero vengo media. Vino cargada, Todo lo que estuvimos viendo ayer. No, pero es la verdad. Y es así, ¿no? Y la justicia que tiene que ver con la minoridad está cada vez más corrompida. Es cierto eso. Porque los jueces defienden a los corruptos, a los padres que están violentando a los niños, y los defienden en contra de lo que vendría a ser lo normal, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que así como en el cielo hay distintos grados de premio, en el infierno va a haber distintos grados de castigo. Nunca lo había pensado eso. Mira. Consuela más mi corazón. A veces se le escapó. Consuela más mi corazón. ¿Lo puedes repetir, Pedro? ¿Lo puedes repetir? Sí, en el cielo va a haber distintos grados de premio. Eso es bíblico. Y creo que en el infierno va a haber distintos grados de castigo. El Señor mismo lo dijo, que los que vivían en las ciudades de Jericó, el castigo iba a ser menor que aquellos que, conociendo todas las escrituras del Antiguo Testamento, lo rechazaban. Iba a haber un castigo diferencial. Ahora, que el que pervierte va a tener un castigo severísimo, no tengo duda. Ahora, tengo dudas sobre cuál es la situación del que es pervertido y no se arrepiente. Sobre eso no puedo abrir opinión porque no tengo un pensamiento claro. Pero yo creo que dentro de la misericordia de Dios, si aquel que ha sido pervertido ha sido elegido en la eternidad para salvación, se va a arrepentir y se va a salvar. El que no, ahí no opino. No opino. Es difícil, para mí es difícil poder dar una opinión basada en la palabra. Muy bien, hermanos. ¿Más alto? Lo que dice Pedro es algo que también se habla mucho, ¿no? De que la persona pervertida no tiene una segunda oportunidad. Por eso desde las situaciones de violencia se dice que si una persona comete de ese tipo de delito, se tiene que apartar. Nunca se le puede decir, ay, se arrepintió, se le da lugar. Se tiene que apartar. Si tiene debilidad con los niños y lesionó y dañó a un niño, no se le puede volver a dar el título de maestro de un niño, porque la misma perversión lo lleva a ser tentado nuevamente. Y eso es lo que dice Pedro. ¿Puede un pervertido arrepentirse? No sabemos, porque a veces se disfraza de oveja y dice me arrepiento, pero en el tiempo vuelve a Lo que pasa es que la mente enferma hace que vuelva a recurrir en lo mismo. Entonces, pero eso tiene que ver con la enfermedad también. De la pero no mente, es enfermedad. ¿Por qué no es la violencia, no es enfermedad? Porque si no habría una clínica donde vos te internás, haces un tratamiento
y con determinada medicina salís y no sos más violento. Esto es una cuestión de una personalidad torcida. Entonces hay que encararlo así. Como cristianos no cuesta, pero hay que ser duros con este tipo de personas. Y estar con los ojos bien avisados, porque hacen daño y pueden dañar a uno de nuestros pequeñitos, como dice la palabra, ¿no? Y cuidado con el que daña a uno de nuestros pequeñitos. Entonces hay que ser severo con él. Porque no es un enfermo y que puede llegar a curarse, es un perverso, un torcido. Y nunca sabemos hasta dónde llega el nivel de maldad de su corazón y a qué puede llegar a ser. Así que estemos advertidos de estas personas que nos están rodeando, porque aún pueden estar metidas dentro de nuestras iglesias. Gente que busca, no sé si en este grado terrible de perversión, pero que están ahí. No, tenemos que, como dicen, ser astutos. Como Muy bien. Oh, llegó. Muy bien. Ponga los fideos, Continuamos. Mi tocaya luterana. Bueno, continuamos en el versículo 8. Perdón. Vamos a leer del 8 al 13. Piensen que tenemos 4 domingos por delante para terminar Judas. Así que son más o menos 4 versículos por domingo que tenemos que dar. Bien. Nos dice Judas, no obstante, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otro pasaje de un gran contenido. Es decir, las mismas características que hacen a los terroristas políticos peligrosos en el mundo. ¿Cuáles son las características de un terrorista? Primero, que se disfraza de la misma manera que como visten o como viven aquellos a los cuales quiere infiltrar. Esto es lo que pasó ahora en Hamas, ¿no? Se cambiaron con los trajes de soldados para entrar en Israel. Lo cual hace que sean difíciles muchas veces de identificar y que tienen una gran capacidad para infiltrarse. Hacen a los falsos maestros aún más peligrosos en la iglesia, puesto que a menudo se disfrazan como ángeles de luz, como dice Pablo en 2 Corintios 11:14, o como lobos disfrazados de ovejas, como dijo el Señor Jesús, Mateo 7:15. Después de dar 3 ejemplos de rebelión contra la voluntad de Dios y la certeza del juicio divino, Judas continúa describiendo a los impíos de su época. Ya los ha descrito como impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, en el versículo 4. Judas supo discernir el inmenso peligro que los falsos maestros apóstatas representaban para la verdad de Dios. Por tanto, animó a sus lectores a contender ardientemente por la fe, a seguir luchando por la doctrina pura de nuestra salvación contra aquellos que socavan el Evangelio de la gracia. Pero debido a que los falsos maestros han entrado encubiertamente, el reto consiste en reconocerlos y desenmascararlos antes que causen daño.
Con tal perspectiva, este pasaje continúa describiendo el verdadero perfil de los apóstatas. Estos son tan perversos y peligrosos espiritualmente que Judas usa el lenguaje más punzante y condenatorio para describirlos. Al hacerlo presenta 3 características de la naturaleza de los apóstatas, 3 afinidades con los apóstatas del pasado y 5 comparaciones con fenómenos naturales. Versículo 8, su inmoralidad. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Y vamos a dejar acá porque tenemos 5 minutos y no nos va a dar para tanto.